Libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán y ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Salmo respondemos: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En la segunda lectura, Pablo nos habla de la obra de paz, de reconciliación que ha obrado Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de la enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre, nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Jesús aparece como el verdadero pastor, preocupado por sus discípulos y compadecido por la multitud. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlo partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Bueno, seguimos con el Evangelio de San Marcos. Ya todos estos días, todos estos domingos, estamos desde que empezó el tiempo verde, el tiempo durante el año, estamos hablando de San Marcos. San Marcos es el apóstol carismático, digamos, el evangelista que escribe el Evangelio, digamos, más carismático, va poniendo todos los hechos así como van sucediendo para que la gente vaya informándose de todo lo que Jesús iba haciendo. Y una de las cosas es esto: los discípulos vuelven de la misión. La semana pasada los habían mandado de 2 en 2. También una de las cosas que reflexionábamos era de que una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Las personas con poder son personas que no necesariamente son capacitadas, sino que tienen un papel que te dice que tienen poder. Entonces manejan el poder porque tienen a alguien que le delega ese poder, ¿no es cierto? Y en un papelito. En cambio, cuando uno tiene autoridad, la persona que tiene autoridad es una persona que es creíble por sí misma y su palabra es una palabra que realmente llega. ¿Por qué? Porque es creíble todo lo que está haciendo, no es el poder, sino que su presencia, su vida es la... Y bueno, una de las cosas que tenía Jesús era eso. No tenía poder, era laico. No era parte de la sociedad religiosa, sin embargo tenía toda la autoridad que hacía de que la gente de golpe empiece a obrar de una manera distinta y comience a perseguirlo para todos lados. En la primera lectura, nosotros que estamos viendo acá el profeta Jeremías, cuando habla de pastores, no solamente habla de los pastores religiosos, porque los pastores religiosos de aquel tiempo estaban sujetos también al gobierno de turno. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, especialmente cuando se habla de pastores, se habla también mucho de los reyes, porque el rey estaba puesto como un pastor. Pero continuamente hay que ir a David, siempre hay que ir a David, que aunque no fue 10 puntos, porque tuvo su aspecto negativo también y oscuro, sin embargo trató de ser fiel en todo momento, y después no tenemos muchos reyes por los cuales nos tengamos que enfocar, digamos, ¿no? Un poquito Salomón, y después ninguno de nosotros debe recordar a muchos de los reyes. ¿Por qué? Porque una vez que fueron experimentando lo que es el poder, fueron perdiendo su autoridad, ¿no? Entonces es como que ejercían su poder, pero explotando muchas veces a las personas, no teniendo en cuenta a los demás, y la gente buscaba en ellos un consuelo, una respuesta, que les den de comer, que les den trabajo, que les den cosas, ¿no es cierto? Y ellos hacían lo que podían. Sin embargo, nos encontramos con un Jesús que no necesita de ese poder, sino que desde la simpleza, la pobreza, del no tener, genera de que toda la gente esté en movimiento, buscando una riqueza que es la que nos hace falta a lo mejor también hoy en día, que es la riqueza espiritual, que alguien te hable al corazón, que alguien te devuelva la esperanza, que alguien te haga ver de una manera distinta. Entonces lo primero que hace Jesús cuando reúne a los discípulos, ¿no? Y ellos que estaban re contentos por todo lo que había pasado, porque en el nombre del Señor se había hecho todo este movimiento que hay ahí. Ustedes saben que
Hoy, si uno va y estudia en la facultad marketing, el marketing se inspira justamente en cómo fue la evangelización, porque fue el hecho, diríamos, mundial, trascendente, el cual de boca en boca se llega a millones de personas, trascendiendo todos los continentes y todas las cosas. No hubo una propaganda más grande. Hoy puede ser que Coca-Cola, que esté en todos los rincones, ¿no es cierto?, pero porque tiene plata y pone. Esta de una manera gratuita llega en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, esta manera suscitaba a la gente todo ese entusiasmo, ¿no?, que hoy también en muchos se manifiesta, pero no en esta medida a lo mejor como se estaba manifestando alrededor de este Jesús, que le dice a los discípulos: muchachos, miren todo el éxito que han tenido, por eso vamos a un lugar desierto. No le dice vamos a un lugar tranquilo, no dice vamos abajo de un arbolito y tomamos unos mates. Vamos a un lugar desierto. El desierto es el lugar de la reconversión. ¿Y por qué uno dice, por qué también este lugar de la reconversión? Después de los grandes éxitos que uno puede llegar a tener en el nombre de Jesús, necesita de la fraternidad, necesita de la comunidad, necesita del discernimiento, necesita acallar un poco las cosas y equilibrarlas, porque cuando eso no lo tenemos, para todo aquello que podemos hacer en el nombre de Dios, un día vamos creyendo que somos nosotros los hacedores. Y de hecho nos viene un montón de, posiblemente de ejemplos de personas que hicieron mucho bien, pero terminaron solas y aparte, ¿no? Un día nosotros tenemos un libro que se llama Los Místicos Franciscanos, donde salen cantidad de santos franciscanos que han tenido arrebatos místicos escritos y todo eso, menos uno que no dice santo, sino que se llama Fray Juan de los Ángeles, que durante un momento de su vida escribió tan profundo y tan bien, ¿no? Inclusive dice que se levitaba y tenía todo un montón de cosas, todo así, pero no quedó como santo, quedó como Fray Juan de los Ángeles. Sus escritos son muy valiosos, pero terminó fuera de la orden. ¿Por qué terminó fuera de la orden? Porque un día pensó que el bueno era él, ¿no? Y que no era Dios, sino que él era el centro de las cosas. En estos 50 años que llevo de vida religiosa prácticamente, he conocido muchos sacerdotes, muchos hermanos que se la creyeron y terminan solos y aparte. Como también en cualquier vocación, cuando te crees que vos tenés la centralidad de las cosas y la razón, ¿no? Y sobre todo, que a pesar de que muchas veces la soberbia es la que nos invade con una capa de humildad, ¿no es cierto?, el Señor sigue obrando, porque el carisma no lo quita, sino que sigue obrando y también esperando nuestra conversión y nuestro cambio. Por eso es que siempre hay que volver a la reconversión, siempre hay que volver al desierto, siempre hay que volver al silencio, es necesario. A veces hay corrientes que llevan a que uno se disperse y diga, no, lo importante es estar y hacer, lo importante es hacer, sí. Es hacer importante, sí, pero las personas que hacen mucho también se cansan mucho y terminan un día también, es como que quebrándose por su cansancio. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de tener ese equilibrio y a poder hacer mucho y estar siempre descansado. Y para estar descansado en ese hacer mucho, tiene que buscar el silencio, el tener hermanos, porque no es un silencio apartándose de la realidad, sino tratando de escuchar la voz de Dios, que hoy no me habla de una manera externa, sino que me habla a través de la comunidad. Por eso es tan importante esto de que Jesús dice, vamos muchachos, vamos para allá, ¿no es cierto? La gente iba y venía, no tenían tiempo ni para comer, por eso necesitamos esto, necesitamos este tiempo. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. La gente, cuando los vio que se iban, este hecho no es un hecho histórico, según dicen algunos que he leído. ¿Por qué? Porque hay que ir más rápido que ellos en las ciudades que no estaban una cerca de la otra, y posiblemente lo que acá quiere decir es que la gente se movilizaba donde estaba Jesús, ¿no? Iban para allá. Así que iban a encontrarse con los discípulos, con Jesús, ¿no? Y bueno, el problema también es este,
tenemos que descansar, tenemos que hacer silencio, tenemos que dedicarle tiempo a la comunidad, tenemos que rezar y tenemos que escuchar, pero también tenemos que ver la realidad alrededor, que a veces no pega con un horario o un cartel en el cual uno ponga que diga solo se atiende de esta hora a esta hora, porque después el resto tengo que rezar, porque hay momentos donde te tocan el timbre y es el dolor el que toca a tu puerta. Entonces no puedes decir vengan más tarde. Por eso una de las cosas que Jesús hace es compadecerse, ¿no? Compadecerse es padecer con el otro, no es tener lástima. Hay muchas personas que tienen lástima, sin embargo siguen de largo, ¿no? Te da lástima ciertas situaciones, entonces dice, ay, mejor no las miro para no tener lástima. O sea, cierro los ojos. Compadecerse es que me pongo en el lugar del otro, me pongo en su situación y entonces trato de darle lo necesario que pueda, que a veces puede ser una palabra, a veces puede ser algo material y a veces puede ser nada más que silencio y escuchar lo que el otro te quiera decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que Jesús hace es eso, compadecerse. Compadecerse, y por eso, ¿qué tenía que preocuparse si la gente tenía hambre o no tenía hambre? Digan si ustedes van a cualquier lugar, no están preocupados. Eso, bueno, después uno se va a comprar un pancho por ahí, ¿no es cierto? Una cosa así, pero no que están preocupados. Sí. Bueno, Jesús se compadece del hambre de la gente, se compadece que están como ovejas sin pastor. Es un tiempo de ovejas sin pastor. Primero principal porque mucha gente piensa que es religiosa porque hizo el catecismo de la primera comunión y piensa que eso es la religión, porque en su casa no subieron el nivel, ¿no? Vieron que en cualquier juego que uno hace va subiendo de nivel, ¿no? Bueno, en la religión o en la formación religiosa, en muchos lugares no se subió de nivel nunca. Se sigue con una formación tan infantil que piensan que esa es la religión y que esa es la fe, y ahí se quedaron. Entonces buscan otras cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, ve que yo tengo un poco de conocimiento, por ejemplo, por Bariloche, porque tengo una amiga mía del CONICET que hizo todo un programa ahí, y esta señora hizo una encuesta en Bariloche sobre la parte espiritual. Y bueno, y en Bariloche dice que el 30% se presenta como católico, el 20% como evangélico, y el 50% se presenta como religiones alternativas, ¿no? Donde prácticamente siempre es la búsqueda, por supuesto, de lo bueno, y es la búsqueda de Dios, entre comillas, ¿no? Pero por otros caminos, ¿no? Y donde se cambian todas las cosas, donde el nombre de Jesús o Jesús es nada más que una alternativa, no es el centro, no es aquel que, sino que es alguien más, donde todo está a la par, cualquier Dios y cualquier cosa y cualquier religión, todo da bien. Hoy dentro de la iglesia también hay mucha gente que es así, ¿no? Conozco sacerdotes que están desorientados totalmente. Un montón de personas que están desorientadas, que vienen a misa y después siguen en otras cosas y hablan de las energías o practican cosas de medios esotéricas o cosas todas así. Es muy común. Estamos en un tiempo así, primero, ¿por qué? Porque no tenemos esa comunidad, porque no hay alguien que nos diga algo, ¿no? Porque no tenemos ese tiempo de silencio para mirarnos hacia adentro. Y nos quedamos también con todo esto porque también es una manera de lucrar mucha gente que vive de todo esto, porque el aspecto espiritual siempre le ha dado de comer a mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, sea lo que sea, hoy todo el mundo tiene discípulos, ¿no? Bueno, nosotros ojalá que podamos ser discípulos de Jesús, la tengamos medianamente clara, porque a veces parece que nos queda chico y tenemos que buscar otras luces que más bien son fuegos artificiales exteriores y no la luz que brilla en vos, que es el Jesús resucitado, al cual a lo mejor todavía no le has dado permiso para que actúe libremente en tu vida, porque conoces la religión pero no lo conoces a Él, ¿no? Entonces se celebra por fuera, pero falta la vida por dentro, ¿no?
Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé a nosotros un poco todo ese camino de simpleza para poder ver lo profundo de su presencia en lo cotidiano, ¿no? Así que también nosotros no hagamos el tiempo para buscar este tiempo aparte, pero al mismo tiempo que ese tiempo de silencio que tengamos sea para poder ver la realidad. Justo ayer una persona me decía, estuve en un lugar donde hicieron una misión al Santísimo y le dijeron que aquel que va a misa, a la adoración, porque también había una capilla de adoración eucarística, el que iba a la adoración a las 3 o 4 de la mañana, Dios lo iba a escuchar más que el que va en un horario cómodo, decía, ¿no? Entonces me criticaba todo eso, ¿no? Me criticaba la persona todo eso. Eso es para criticar, pero la adoración no es para criticar. No, sino que dice, no, pero lo principal es que uno pueda ver a los demás y ayudarlo. Bueno, haciendo eso, tendrías que ver mejor esto. Y si haces esto y no ves aquello, siempre va a haber una carencia adentro, ¿no? Siempre va a haber una carencia adentro tuyo. Lo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar todo para que todo sea importante y no solamente una cosa, porque uno termina especializándose en algo nada más, pero lo demás no sabe. Es lo que le pasa a un montón de gente que se especializa en algo, ¿no? Tiene un flor de título colgado en la pared porque es especialista de algo y en su vida cotidiana es un pobre infeliz, ¿no? Bueno, nosotros tratemos de buscar ese equilibrio en la manera de vivir, que es lo que Jesús quiere. Que seamos felices, que estemos en paz, que podamos realmente mirarnos a los ojos y sentir que Dios está presente en medio. Que el Señor nos dé la paz y nos bendiga. Amén.